somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hablamos hoy de poesía porque con motivo de la celebración de la Feria del Libro organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, aprovechamos para tener en nuestro programa a varios escritores y poetas, y en este caso poetisas. Tina Suárez Rojas, bienvenidas a Somos Sur y gracias por estar aquí. Gracias a ti. No sé si te gusta más la palabra, el término poeta o poetisa. Hoy ya no se hace distinción, ¿no? Hubo un tiempo en que estaba connotado, o mejor dicho, hoy está connotado, pero no, me gusta más que me digan poeta, desde luego, porque yo no le digo a nadie poetizo. Ya. Pero si estás más cómodo con poetisa. Vale. La publicación en torno a una quincena de poemarios, también unos cuantos premios importantes, internacionales, como el Gabriel Celaya o el Premio Carmen Conde de Poesía. Y vino aquí a la Feria del Libro de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana a presentar su último trabajo, ¿no? Jacintos y Galletas. Sí. Que si no tengo mal la referencia, parte de un texto del poeta estadounidense Carl Sandburg, que decía que la poesía es la síntesis de jacintos y galletas, ¿no? Es un homenaje a la memoria de tu madre. Sí. Según he leído, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene la poesía tuya en general de memoria, digamos? De memoria. Pues yo creo que la poesía, siempre lo digo, ¿no? Que una de las grandes virtudes, facultades de la poesía es la memoria, la evocación, y la segunda es la invención. Creo que los poetas trabajamos con memoria y con ficción, con esas dos facultades que yo atribuyo a la poesía. Sí. Y bueno, en Canarias se te ha incluido una serie de antologías, y fuera de Canarias también, una de ellas, la que tenemos aquí, la Nueva Poesía Canaria, que hizo en su día Antonio García Izábal, y es como una generación que está, digamos, entre dos siglos, o una especie de última generación, quizás del siglo XX o más la primera del siglo XX. ¿Te ves encuadrada en la generación en la que te han puesto aquí? Cuando... Está esa y está también otra en la editorial Hiperión, que se hizo de joven poesía española, que la hizo un profesor de la Universidad Carlos III. ¿Y qué me preguntabas, perdona? Que si te identificas, digamos, con esa generación, cuando lees a lo mejor los poemas, los textos de la gente que comparte generación contigo, si tú te identificas respecto, yo qué sé, a la poesía que has leído de generaciones anteriores. Bueno, por ejemplo, de mi generación forman parte Pedro Flores, forma parte Federico J. Silva, en fin, Paula Nogales, y bueno, en aquel momento, creo que si no recuerdo mal fue Emilio González Denis, sí. nos puso el nombre de Última Generación del Milenio, porque supongo que teníamos no solo una serie de coincidencias en cuanto a franja de edad, sino también de características poéticas, ¿no? Y bueno, sobre todo me identifico con mis colegas más allegados, que aparte de colegas también son personas importantes en mi vida, como es Federico J. Silva, y un gran amigo como es Pedro Flores. Siempre se dice que la poesía es una especie de profesión intimista, ¿no? Que uno mira para adentro. Sin embargo, no sé si tú coincides, leíamos respecto a tu libro, por ejemplo, en la provincia, decía que eres uno de los nombres imprescindibles, no era Navarro, de cultura de la provincia, de las letras españolas, que pergeña su ejercicio poético más íntimo, en un homenaje a tu madre. ¿Tú crees que este, digamos, sería tu libro en el que dices más de ti misma o coincides con eso? Sin lugar a dudas. Yo no estoy acostumbrada a escribir desde una subjetividad tan
medianamente explícita, porque tampoco el libro es demasiado explícito emocional y sentimentalmente, porque siguen existiendo otros recursos poéticos muy característicos de mi poesía, pero no cabe duda de que aquí tenía que comprometerme con mi yo más íntimo, porque estaba tratando un tema que no era ficción, que es la pérdida de mi madre. Y ahora mismo, haciendo un balance, ¿han cambiado, digamos, las temáticas de tu poesía respecto a cuando comenzabas a escribir los primeros poemas? Yo empecé a escribir, mi primer libro lo publiqué en el año 96. Desde allí hasta ahora, que dentro de poco será una cifra redonda, creo que 30 años, si no el año que viene. Sí, claro. Si no calculo mal. Evidentemente al principio uno escribe con una efervescencia que no tiene ahora. Aquella poesía era una poesía en la que yo quería decir y decirme completamente, ¿no? Y a veces un poco pecaba de poco pulimiento, tal vez, ¿no? Porque llevada por esa efervescencia que tiene todo primer poeta cuando escribe, ¿no? Luego la experiencia, efectivamente, como decía en una anterior entrevista que le hacías a Pedro Flores, la experiencia te va aportando, te va marcando el camino y te va aportando ciertas varas de medir que evitan caer a lo mejor en algunos excesos o defectos que has tenido en esos primeros años, ¿no? Uno de los temas que tratas en tus poemarios es el tema de la mujer. Uno de tus poemarios que recibió el Premio Internacional, del de Gabriel Celaya, es Una mujer anda suelta, ¿no? Creo que fue ese el que lo recibió, yo me he propuesto en estos programas castigar a la audiencia leyendo yo los poemas, así que te pido perdón porque voy a leer uno de esos poemas que marca el título: Una mujer anda suelta, se echa a la calle, derriba la noche, bebe el alquitrán a lengüetazos indómitos de fiera desamada, zamarrea el asfalto, despedaza enamorados, frecuenta tentaciones, depreda voluntades, animal rabiando en pos de la ternura, una mujer muerde las carnes por instinto de amor. La verdad es que a mí me parece una imagen poética maravillosa, ¿no? El tema de ser mujer también ha condicionado tu poesía, ¿crees tú? Evidentemente yo escribo desde mi condición de mujer, pero que escriba desde mi condición de mujer no significa que me condicione como poeta. No escribo nunca con intención de hacer ninguna arenga feminista, ni trato en ningún momento, por lo menos conscientemente, de darle un sesgo feminista a mi escritura. Pero sí hay siempre un ánimo de reivindicar una figura femenina, una figura de mujer que sea sobre todo, que represente a un ser libérrimo. Sobre este poemario escribió el profesor y crítico literario Ricardo Senabre que Una mujer anda suelta es uno de los 10 mejores libros, fue uno de los mejores libros del año 1999 en El Cultural. Sí. Yo no sé si este tipo de citas, de críticas, a ti te ayudan más a escribir o no las tienes en cuenta a la hora de... De los elogios hay que desconfiar siempre, siempre hay que desconfiar de los elogios. Y uno lo que sí tiene que ejercer sobre todo es la autocrítica. Y bueno, y si tienes, además, si tienes a tu lado amigos que se dedican a lo mismo, a un compañero que se dedica a lo mismo, lo que hay sobre todo es un enorme respeto a la poesía y al ejercicio de la escritura. Y si, como tú dices, tienes un compañero poeta, antes de publicar o decidirte a publicar, ¿compartes el poema? ¿Escuchas consejos? ¿Das consejos a tu compañero poeta? ¿Cómo es esa cosa? Sí, nos hacemos sugerencias, nos leímos los libros, pero siempre quiero incidir en esa palabra, siempre desde el respeto, ¿no? El respeto implica sobre todo intentar comprender por qué has elegido este recurso y no el que la otra persona te sugiere, y viceversa, e incluso aceptar
sugerencias y bueno, y sobre todo otra manera de ver lo que estás escribiendo, ¿no? Eso ayuda también. Creo que hiciste la tesis doctoral. No la completé, no. Pero bueno, estudiaste a la poetisa argentina Alejandra Pirzani, sí, ¿no? Aunque sí, no la completara, digamos, una poetisa que murió joven, ¿no? Se suicidó a los 36 años, 36, estuvo en psiquiátrico. Lo que estudiaste de ella, lo que has investigado, ¿has sacado alguna conclusión respecto, por ejemplo, al hecho de que la poesía puede ser o no una terapia, teniendo en cuenta ese papel de lo que ocupó la depresión en la figura de Alejandra Pirzani? Mi tesis iba enfocada sobre todo al tema de poesía y suicidio, y tenía evidentemente que acotar, y Alejandra Pizarnik era un poco el punto de partida, ¿no? A mí siempre me ha obsesionado el tema del suicidio y literatura, ese binomio. Entonces... Alfonsina Storni también es de sí, yo que tengo en está casa, la famosa canción, ¿no? Te vas Alfonsina, sí, y también es argentina, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Argentina, que se suicidó, se tiró de la escollera. Sí. Entonces, yo tengo en mi casa, siempre lo digo, ¿no? Una gran biblioteca, una suicidoteca, ¿no? Una biblioteca suicidaria de muchísimos libros, ¿no? Y siempre me ha obsesionado ese tema porque de qué manera... por muy optimista que pudiera parecer un poeta, un escritor, siempre, hasta en el más luminoso, siempre pulula la sombra de esa... No, porque ni siquiera es un recurso, ¿no? Del tema de la muerte, ¿no? Siempre está muy presente, ¿no? En la literatura en general, ¿no? La meditatio mortis, sí, todo esto es... aunque sea de manera siempre a veces residual, pero o muchas veces hasta de forma aparentemente jocosa, irónica, pero hay un tanto por ciento muy elevado de la presencia de la muerte, aunque sea solapada en los escritores, ¿no? Poesía y la muerte, y la poesía. Y la poesía y la locura también, ¿no? Recordando aquí a alguien que además que vivió muchos años en Canarias, sus últimos años en un hospital, Leopoldo Panero, ¿no? Uno de los poetas más leídos y más publicados. Los hermanos Paneros en sí casi todos tenían problemas mentales. También el tema de la locura y la poesía es un tema que interesante para estudiar, ¿no? Mucho, sí, sí. Sí, es también un tópico, pero no por tópico no deja de ser cierto. Sí. Leopoldo María Panero era una persona enormemente leída, un tipo, y digo lo de tipo con mucho respeto, con un gran bagaje libresco enorme, sí, que tocó fondo, pero que era muy interesante escucharlo también, sí, y tenía ese aura maldita, ¿no? Que no deja de ser siempre atractiva en un poeta, ¿no? A mí me encanta, me llamaba la atención ahora que estamos aquí en el marco de una feria del libro, de que la gente no se imaginara en las ferias del libro de Las Palmas del Parque San Telmo que aquel señor que estaba acostado con pinta de alcohólico, apoyado en una mochila en un banco, era uno de los poetas más leídos que ninguno de los que podía estar en la feria, ¿no? Sí. Y que así se fue, ¿no? Me llamó a las tantas de la madrugada, nervioso, sumamente alterado, porque dice: Tina, tienes que sacarme de aquí porque están intentando envenenarme. Claro, sí, eso. Entonces, pero bueno, sí. Bueno, acusó de intento de envenenamiento a Adolfo García, que le publicó libros. Y a Claudio Rizzo también, al poeta Claudio Rizzo. Cualquiera que tenía, yo recuerdo conversar con él en una cafetería en Las Palmas y estar hablándome de gente que lo quería matar y demás, ¿no? Dentro de su locura. Pero la poesía puede ser terapia para la enfermedad mental. Bueno, Anne Sexton también, que es una grandísima escritora, empezó a escribir precisamente porque su psiquiatra la animó a hacer poemas, y hoy es quien es, ¿no? Sylvia Plath no era ya antes de tener sus crisis bipolares, porque ya está confirmado que era lo que padecía. También escribía poemas, pero un poco también para paliar su desasosiego emocional y psicológico, pero yo no sé, creo que cada poeta es
perdón por caer en el lugar común, ¿no? Pero cada poeta es un mundo, ¿no? Y cada poeta busca eso, su mundo de manera especial, ¿no? Alejandra Pizarnik tiene un dicho muy hermoso que dice que la poesía es el lugar donde todo sucede, ¿no? A lo mejor escribir es eso, buscar ese lugar donde tú quieres que sucedan las cosas, ¿no? Este libro que tenemos aquí, que ha venido a presentar a Jacintos y Galletas a Vecindario Tineo Suárez Rojas, aparte de una herida, de esa muerte de tu madre, ¿se escribe mejor cuando se está herido, a lo mejor que cuando se está enamorado y tranquilo o tranquila? Cuando se está enamorado y tranquilo, lo que estás es disfrutando de la vida, no estás tomándote el tiempo de escribir. La felicidad nunca es productiva. La melancolía, la tristeza, quizás sea más productiva que la felicidad, ¿no? Desde luego lo que yo no puedo, hablo a nivel personal, es escribir en un estado de tristeza porque el sentimiento desborda lo que es el ejercicio de la escritura y me voy a traicionar a mí misma como poeta. Entonces de lo que se trata es de asentar un poco ese carrusel de emociones y cuando ya lo has apaciguado es cuando empiezas a escribir a partir del recuerdo, hablamos de la memoria, heridas, ¿no? Del recuerdo del dolor, del recuerdo de las heridas, ¿no? Es difícil escribir con el corazón en llamas y con un nudo en la garganta, no te sale poesía quinceañera, no te sale una poesía digna de llamarse tal. Pues Tina Suárez, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar en Somos Sur para hablarnos un poco de toda tu poesía y también del último libro de Jacintos y Galletas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí en Somos Sur, en este canal Televisión. Un saludo cordial y hasta la próxima.